lobulillos van a compartir la misma médula, ¿ya? Porque la zona de la médula no se va a segmentar, va a ser una sola. Solo se segmenta la parte externa, que es la corteza. Ahora, acá está la fotografía, ¿se fijan? Ahí está nuestro lóbulo y ahí están las trabéculas. Las flechitas discontinuas negras están indicando las trabéculas conjuntivas, los tabiques. ¿Se fijan? Penetran hasta ahí. Penetran hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿No? Toda la zona del medio, que es menos basófila, no tiene trabéculas conjuntivas. Entonces, toda esta zona del medio acá, que se ve más clarita, va a ser nuestra médula tíbica, y esta zona más basófila, de aspecto más granular, se va a denominar corteza tíbica. Este asterisco, o este rombo verde, está indicando nuestra corteza, y el asterisco naranjito, la médula. Entonces, el límite va ahí. Eso más o menos es el límite corteza-médula. En este caso se ve bastante bien, ¿se fijan? Ahí y aquí. Todos son médula, todo esto es corteza. Este sería un lobulillo. Pero este lobulillo comparte su médula con el lobulillo que está al frente. Ahora, ¿por qué la corteza es más basófila que la médula? ¿A alguien se le ocurre por qué podría ser? No, pero no estudié, andaba tirando piedras. Pensemos, el timo es una estructura, un órgano linfático en donde maduran los linfocitos T. Linfocitos, eso entra en el certamen. Oigan, característica histológica del linfocito. No sabe. Joven. Tiene un escaso citoplasma. Escaso citoplasma. Núcleo redondo. Es chico. Núcleo chico. Citoplasma escaso. Núcleo muy heterocromatídico, lo cual quiere decir que es un núcleo muy basófilo. Y el citoplasma es basófilo. Y esta zona se ve fuertemente basófila, se ve más oscura, más basófila. Se ve granular. Se ve granular, ¿por qué? Porque en esa zona hay una densidad altísima de linfocitos. Ahí hay muchos linfocitos por unidad de superficie. Por eso que eso se ve así de basófilo. ¿Por qué razón? Porque en la médula, porque aquí en esta corteza van a madurar los linfocitos. Ahí está la universidad de los linfocitos. Ahí los linfocitos están en histología 1. Sí, señor. Y acá en la médula están en bucodental. Embrio bucodental, embrio bucodental. Son dos cursos que el linfocito tiene que aprobar para ser un linfocito inmunocompetente y pasar a la sangre. Si no aprueba estos dos cursos, el linfocito no es capaz de pasar a la sangre. Entonces aquí hay gran cantidad de linfocitos por unidad de superficie. En cambio aquí hay menos linfocitos por unidad de superficie. Pero aquí no solo hay linfocitos, sino que las células linfáticas están asociadas a células dendríticas. ¿Se acuerdan de las células dendríticas? ¿Dónde estaban las células dendríticas? Había una diferencia entre las dendríticas. Nos ayudaba a marcar una diferencia. Cuando teníamos un acúmulo de linfocitos teníamos un nódulo. ¿Se acuerdan que los nódulos habían células dendríticas? Cuando los linfocitos se organizan con células dendríticas, con una suerte de células nodrizas. ¿No? Entonces aquí hay células dendríticas, pero también hay otra célula que es muy importante, que forma parte de la estructura, no solo histológica, sino que funcional, del timo, que es la célula retículo epitelial. Aquí también hay células retículo epiteliales. Ahora, resulta que en la médula hay más células retículo epiteliales que linfocitos. Y es por eso que la médula es un poco más eosinófila. Porque las células retículo epiteliales son células del núcleo eucromatídico ovoideo de tamaño medio, escaso citoplasma con abundantes prolongaciones, pero ese escaso citoplasma con prolongaciones es eosinófilo. Entonces, si tenemos muchas células retículo epiteliales aquí, esta zona va a ser más eosinófila. En cambio aquí hay más linfocitos que células retículo epiteliales.
Otro detalle interesante, que afortunadamente no sucede con ustedes, pero sí sucede con los linfocitos, en esta zona hay muchos macrófagos, por lo tanto, el linfocito que no aprueba el curso aquí en la corteza, los macrófagos lo matan. No pasa con ustedes pueden reprobar esto. Bien, entonces vamos a ver ahora con más detalle cada una de las células, las características histológicas de cada célula, ¿ya? Porque si hablamos que aquí los linfocitos sufren un proceso de aprendizaje que le estamos llamando histología 1, y aquí el linfocito tiene que aprender embrio, histo, bucodental, quiere decir que probablemente las poblaciones celulares que están aquí sean distintas de las que están acá. Y efectivamente son distintas. Bien, esta es una imagen de corteza, ¿se fijan? Esto es corteza. Corteza, ahí está el tabique de tejido conjuntivo, esa es la cápsula. Y acá está la médula. Veamos, aquí esto es un esquema. Esa es la trabécula conjuntiva de la cápsula. Esa es la cápsula conjuntiva, trabécula conjuntiva. Y aquí están los linfocitos, ¿se fijan? Estos azulitos son linfocitos, muchos linfocitos. Aquí hay menos linfocitos. Eso de ahí es el límite córtico-medular. Corteza, médula. Y las celulitas que están aquí, que se ven estrellitas celestes y celulitas aplanadas, son células retículo-epiteliales, ¿no? Y si ustedes se fijan acá, hay celulitas retículo-epiteliales celestes, hay celulitas retículo-epiteliales naranjas, y hay estas que son color, esto es un naranja pálido. ¿Qué color es esto? Naranja pálido. Ya, esto es un beige, esto es rojo o naranja, no, esto es rojo, ya, rojo, naranja, azul. ¿Se dan cuenta? Entonces en la corteza vamos a tener células rojas, células azules y células naranjas. Y además, macrófagos. Y aquí faltan, las dendríticas tendrían la misma coloración que estas azules. Entonces, acompañando a los linfocitos, en la corteza vamos a tener al menos 4 tipos celulares distintos de los linfocitos. El amarillo. Entonces, vamos a tener células retículo-epiteliales acompañando a nuestros linfocitos. En la corteza típica presenta linfocitos de tipo T, macrófagos, células dendríticas y células retículo-epiteliales. La célula dendrítica es una célula de tipo nodriza. La célula retículo-epitelial es una célula que tiene un poquito más variadas las funcionalidades. Y las células reticuloepiteliales son de 3 tipos. Las células reticuloepiteliales de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. La célula reticuloepitelial de tipo 1 se caracteriza por ser una célula de citoplasma aplanado, con un núcleo ovoideo eucromatínico, un tanto aplanado, y estas células se localizan entre los linfocitos y el tejido conectivo de la corteza y de las trabéculas conjuntivas. Y además se van a localizar rodeando los vasos sanguíneos que estén en la corteza. Entonces, vamos a dibujar acá una corteza gigante para entender esto. Joven alumno, trajo... Gracias, porque vamos a necesitar. Y entonces tenemos esa es nuestra corteza. Vamos a tener células reticuloepiteliales de tipo 1 que son aplanadas y se localizan aquí. Estas no son de aspecto estrellado, son planas, tienen núcleos ovoideos eucromatínicos. Voy a dibujar los vasos sanguíneos aquí.
Ya. Entonces tenemos arteria, arteriola, capilar. Lo primero, interesante, los vasos sanguíneos no penetran directamente a la corteza tímica. Llegan a través de las trabéculas a la médula. En la médula, la arteria se transforma en arteriola y penetra como capilar continuo de membrana basal engrosada y sale como capilar continuo de membrana basal engrosada de la corteza. Nunca es otra cosa más que un capilar continuo de membrana basal engrosada. Y asociado a este capilar, miraron las fotos de los que andaban protestando ayer los viernes. Asociado a la pared de estos vasos, también hay células retículo-epiteliales de tipo 1. Entonces, ¿qué está haciendo esta célula? Básicamente, esta célula está aislando todo el parénquima cortical del tejido conectivo y de los vasos sanguíneos. Es decir, las células retículo-epitelial de tipo 1 forman la barrera hematotímica. ¿Por qué razón? Porque estos linfocitos T que están aquí son linfocitos T inocentes. Es decir, no saben nada de inmunología. Tienen que aprender de inmunología. No tienen capacidad de reconocer antígenos propios ni antígenos ajenos. De hecho, si les presentan antígenos ajenos, podrían aprender a reconocerlos como antígenos propios y luego no reaccionarían frente a esos antígenos. Y es por eso que tienen que estar aislados. ¿Ya? Y aquí, en esta parte de aprender del linfocito, vamos a dibujar aquí nuestro linfocito. Los linfocitos los vamos a dibujar en negro igual, ¿ya? Aquí están nuestros linfocitos. Estos son nuestros linfocitos. En la parte de aprender de estos linfocitos es donde entran las células dendríticas y las células retículo-epiteliales de tipo 2. Verde es 1, ¿ya? Tipo 1. Las células retículo-epiteliales de tipo 2 son células que tienen un aspecto estrellado, citoplasma eosinófilo, este aspecto estrellado. Tienen uniones intercelulares entre ellas, de tal forma que forman, yo traté de aquí que quede esto más o menos enlazadito, forman una suerte de enrejado, forman una suerte de andamiaje, en donde van a estar distribuidos los linfocitos. Entonces forman el citorretículo de la corteza. Pero no solo eso, porque también tienen función de nodriza. Por lo tanto, junto con las células dendríticas, que las dendríticas las vamos a dibujar así, junto con las dendríticas, participan en la educación de los linfocitos, participan en la maduración de los linfocitos. Y luego vamos a tener acá la célula retículo epitelial de tipo 3. La célula retículo epitelial de tipo 3 es una célula de aspecto estrellado, que también tiene uniones fluyentes, y esta también participa, pero participa en la selección de los linfocitos.
Esta es sí, el portero de la disco o el de la PSU. No se llama PSU. ¿Cómo se llama ahora? PAES. Esta es la del PAES. Vale decir, el linfocito que cumpla con las condiciones establecidas puede pasar a la médula. Si no cumple con las condiciones establecidas, se lo entrega a los macrófagos. Y el macrófago lo vamos a dibujar acá. El macrófago es una célula grande, gorda, eosinófila de núcleo grande, eucromatínico. Entonces, si el linfocito que está aquí, que se llaman linfocitos inocentes o dobles negativos, estos son dobles negativos o inocentes, tiene que hacerse doble positivo, luego tiene que hacerse monopositivo y pasar esta barrera. Si pasa esta barrera, llega a la médula. Si no pasa esta barrera, se lo come el macrófago. Se tiene que hacer hartos cursos. Bien, veámoslo. Aquí está, esta es la imagen. ¿Se fijan? Esos son linfocitos. Y esos son los núcleos de las células retículo epiteliales. Sus núcleos ovoideo, eucromatínicos. El linfocito tiene un núcleo chiquitito heterocromatínico. Entonces, en corteza vamos a encontrar linfocitos en etapa de maduración, linfocitos inocentes y en etapa de maduración. Células dendríticas, células retículo epitelial de tipo 1, formando barrera hematotípica, células retículo epitelial de tipo 2, formando un citoretículo asistiendo de nodriza a los linfocitos, y células retículo epiteliales de tipo 3, que forman parte de la barrera córtico-medular, que tienen por función participar en la selección, pero no es una selección, sí, lo que pasa es que hay una suerte de selección, ¿sí? En una selección de los linfocitos, autorizan al linfocito a pasar hacia la médula. Veamos qué pasa en la médula. La población de linfocitos en la médula no es tan abundante, ¿no? Y presentan, la verdad que en la médula hay mayor cantidad de células retículo epiteliales, y eso le da a la médula la menor basofilia o un mayor eosinofilia, ¿no? Destaca en la médula típica unas estructuras eosinófilas grandes, que son los corpúsculos típicos o corpúsculos de Hazard. Los corpúsculos de Hazard son células retículo epiteliales que se enrollan concéntricamente y en algunos casos se queratinizan, por eso que tienen una fuerte eosinofilia. Los corpúsculos de Hazard son estructuras que aparecen con la edad. Por lo tanto, la médula típica de ustedes probablemente no tenga corpúsculos de Hazard. La mía sí. ¿Ya? Las células retículo epiteliales de la médula, ¿no?, son de tres tipos. Las de tipo 4, de tipo 5 y de tipo 6. Las de tipo 4 son bien fáciles porque están aquí. Tipo 4. ¿Qué color nos queda? No, azul. Vamos a dibujar de tipo azul. Las de tipo 4 están aquí. Y forman parte de la barrera córtico-medular. Las de tipo 5 son estrelladas y forman parte del citoretículo de la médula, y las de tipo 6 son las que conforman los corpúsculos de Hazard. Ahora, cada vez que yo me enfrente a una muestra de timo, lo que tengo que hacer es buscar un corpúsculo de Hazard. Busco el corpúsculo de Hazard y veo los núcleos que están en los corpúsculos de Hazard. Es el típico núcleo de una célula retículo epitelial. Por lo tanto, yo voy a buscar ese núcleo por aquí y voy encontrando esos núcleos en otros lados. Por lo tanto, esos núcleos que tienen las mismas características son células retículo epiteliales. El resto son linfocitos. ¿Qué ocurre acá en la médula? En la médula hay otra selección. Desde el punto de vista de la inmunología, esta se llama selección positiva y aquí hay una selección negativa. Bien, aquí está, bien, qué hermoso. Esas son células retículo epiteliales. Oiga, joven, usted que lo tiene solito, que tan solito.
Esa célula retículo epitelial, ¿de qué tipo es? ¿Tipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6? ¿Ah? No sabe, pero si está fácil. ¿Esa foto es de corteza o de médula? Ah, dice timo médula. Le tengo que sacar los nombres a digamos. Pero si este nombre no existe, este nombre ya, no existe. Puede ser de 5 porque el de 6 es corpúsculo. Exactamente. Si está este corpúsculo tímico en la imagen, esto es médula. Y si yo veo ese núcleo de ahí, es el mismo, por lo tanto, esta es de tipo 5 y esa es de tipo 6, ¿ya? Tipo 5. Y ahí están los... Y aquí, en esta zona, hay capilares, arteriolas, vénulas. En cambio, en la corteza solo habían capilares de tipo continuo. Corteza, solo capilares de tipo continuo. Es más, los capilares de la corteza son capilares que tienen célula endotelial, tienen pericito y tienen algunos macrófagos. Y después de los macrófagos están las células retículo epiteliales de tipo 1. Entonces esta barrera es bastante gruesa, de un tamaño considerable. Y eso es obvio. Si tenemos unas células que van a participar en el sistema de defensa, lo mejor es que estén muy aisladas de antígenos extraños. Profe, ¿qué había en la médula capilares arteriolas? En la corteza solo vas a encontrar capilares continuos. En la médula vas a encontrar arteriolas, capilares, vénulas y venas. Todo el resto de los vasos sanguíneos. Pero en la corteza solo capilares. ¿Por qué? Porque las arterias están en las trabéculas del tejido conjuntivo. Sí, pues si hay una arteriola aquí, ¿dónde está la arteria? No, la arteria está en la trabécula del tejido conjuntivo. ¿Ya? La arteria no la vas a encontrar en la médula. La arteria está en la zona de la corteza, pero no está en la corteza tímica, sino que está en las trabéculas del tejido conjuntivo. Bien, y aquí está. Justo aquí está lo que yo le estaba explicando. ¿Se fija? Ahí está la trabécula del tejido conjuntivo, ahí están las células retículo epiteliales de tipo 1 dispuestas. Aquí queda nuestro compartimento. Y aquí están nuestros linfocitos. Y ahí está el vaso sanguíneo. Capilar. Esto no sé por qué le dibujan eso hacia arriba, este vaso sanguíneo. Esto no es así. Es un globo. Pero bueno. Y entonces tenemos, ¿se fijan? Por favor, el capilar también presenta células retículo epiteliales de tipo 1. Y cuando uno esto lo ve aquí, ese es nuestro lumen del capilar, esas son nuestras células endoteliales, ese es el pericito, y luego hay un espacio. Y luego aparecen estas células grandotas de aquí, que son nuestros macrófagos. Entonces vamos a tener pared del capilar, endotelio, membrana. Membrana basal, pericito, y luego vamos a tener un espacio perivascular en donde van a haber macrófagos y por fuera van a estar nuestras células retículo epiteliales. Esto es la barrera hematotímica. Aquí hay sangre con antígenos. Aquí está el filtrado de esa sangre, todos los nutrientes, no hay antígenos, a menos que lo presente la célula dendrítica o la célula retículo epitelial de tipo 2, que son las que van presentando los antígenos. Pero no son antígenos del exterior, sino que son unos antígenos bien particulares. Básicamente son los sistemas de reconocimiento. ¿Se acuerdan? Pusimos una diapo, creo, con los CD, CD3, CD8, CD36, CD88, todos esos CD. Esos CDs son los que empieza a reconocer estas células. Eso es lo que tiene que sucederle a estos linfocitos, comenzar a expresar esas proteínas. Y se fijan aquí, dobles negativos o linfocitos
inmunoincompetentes, que son inocentes. Luego se hacen doble positivo. ¿Por qué doble positivo? Porque son linfocitos que tienen expresados los sistemas CD que sirven para identificar a los linfocitos citotóxicos y los linfocitos helper. El mismo linfocito tiene los dos sistemas. Luego se hace simple positivo, es decir, decide, ya yo voy a ser helper, no, yo voy a ser citotóxico. ¿Ya? Y eso es lo que van testeando estas células. Aquí, estas de aquí, lo miran y ven cuántos CD tiene. ¿Tiene CD4, CD8? No puede tener. Tiene que tener o 4 o 8, decía así. Si no, se vuelve y se lo come los macrófagos. Esto es la maduración. No hay una maduración histológica desde el punto de vista que van a cambiar, que el citoplasma se va a hacer más grande. No. ¿De qué está? Fíjate, tenemos CD2, CD7, eso ya lo clasifica como linfocitos, y luego empieza una expresión de CD1, CD2, CD7, CD3, CD4, CD8, etc. ¿Qué va a pasar? Que solo los que expresen CD4 o CD8 van a poder atravesar esta barrera de selección. Célula retículo epitelial de tipo 3 y célula retículo epitelial de tipo 4. Entonces, ¿cuál es la idea funcional del timo? Crear un compartimento aislado para que las células T inmaduras no reaccionen con antígenos extraños. ¿Por qué? Porque si llega a estar en contacto con un antígeno extraño puede reconocerlo como propio y después no reaccionar en contra de él. Presentan autoantígenos a los linfocitos T en desarrollo. ¿Para qué? Para que el linfocito T aprenda a no reaccionar contra los antígenos propios. Y además, aquí el linfocito se define como linfocito humano, empieza a expresar los sistemas mayores de histocompatibilidad de tipo 1, de tipo 2, etc. Y hay una selección positiva. Y eso quiere decir que hay destrucción de los linfocitos que no reconocen antígenos propios. ¿Ya? Ahora, los linfocitos que sobreviven pasan a la médula. Es triste, pero según los libros de histología, no he leído los de inmuno que dicen respecto de esto, pero según los de histo, el 98% de los linfocitos reprueban. ¿Cierto? Ustedes no, ustedes van a aprobar, el 98% va a aprobar. El histórico de este curso es el 98, 99%, reprueba 1 o 2, históricamente. Se están mirando, tú ves el linfocito de son pesados. Ya. Entonces, los linfocitos que sobreviven pasan a la médula, pero no están libres porque en la médula viene embrio bucodental. Y ahí hay una selección negativa. Y hay una destrucción de los linfocitos que reconocen antígenos propios. ¿A qué se refiere esto? A que se destruyen los linfocitos que son hiperreactivos. El linfocito tiene que reconocer antígenos propios, porque tiene que reconocer que es el antígeno de, no sé, de Juan Pablo Cáceres, ¿ya? Pero no tiene que reaccionar induciendo una respuesta inmune cuando se enfrenta a los antígenos de Juan Pablo Cáceres. Tiene que decir, estoy en casa, pero no tiene que sobre reaccionar. Entonces, por eso se llama una selección negativa. ¿Ya? Bien, señores, y esto es lo que teníamos que ver de nuestro timo. Perfecto. Mañana seguimos con ganglio.